Es un error administrativo, Ewan. Y francamente es ofensivo que intentes tomar a la empresa como rehén por $47.000 debido a un error tipográfico. Así que firma la enmienda, o entrega tu placa. Así fue como 18 años de lealtad se evaporaron en una sola respiración. No hubo preámbulo. No hubo una conversación educada sobre el clima, o sobre las proyecciones trimestrales. Solo estaba el zumbido plano y estéril del aire acondicionado, y el trozo de papel deslizándose sobre la mesa laminada hacia mí. Me encantaría saber desde dónde nos sintonizan hoy. Dejen su ciudad o país en los comentarios de abajo. Siempre es asombroso ver hasta dónde viajan estas historias. Mi nombre es Ewan. Tengo 52 años, y tengo la manía de que las cosas deben estar paralelas. Cuando me siento a una mesa alineo el borde de mi cuaderno con el borde del escritorio, y coloco mi bolígrafo exactamente perpendicular a ambos. No es una obsesión, es solo una forma de crear un poco de orden en un mundo caótico. He trabajado en ventas de filtración de aire industrial durante casi 2 décadas. No es el tipo de trabajo sobre el que se hacen películas. No uso trajes italianos ni tengo almuerzos de poder con martinis. Vendo cajas de metal enormes y feas que se colocan en los tejados de fábricas y hospitales, depurando el aire para que la gente dentro no se enferme. Es un trabajo técnico y poco glamuroso, que requiere saber la diferencia entre un filtro de partículas y un absorbedor de fase gaseosa. Durante la mayor parte de mi carrera, la empresa, llamada distintivamente Clearflow Systems, fue de propiedad familiar. El dueño, un hombre llamado Arthur, sabía los nombres de mis hijos. Sabía que mi hija, Sara, estaba en su 3er año de veterinaria, y que la matrícula me estaba desangrando. Sabía que conducía un sedán con 200.000 kilómetros porque priorizaba la hipoteca, y la matrícula, sobre verme ostentoso. Entonces Arthur se jubiló. Vendió la empresa a una firma de capital privado con sede en una torre de cristal a 3 estados de distancia. Todo cambió en un mes. El café gratuito en la sala de descanso, que solía ser decente, fue reemplazado por una máquina expendedora que cobraba $1.50 por lodo marrón. El ambiente en la oficina pasó de un zumbido cooperativo a un silencio paranoico. Y luego nos enviaron a Silas. Silas era el nuevo director regional. Tenía 30 años, vestía trajes demasiado ajustados en los hombros, y hablaba en un lenguaje de palabras de moda que no significaba absolutamente nada. No sabía cómo funcionaba un filtro de aire, y no le importaba. Para él, éramos solo líneas en una hoja de cálculo. Tenía un tic físico recurrente que me sacaba de quicio, cada vez que estaba molesto, o se sentía superior, lo cual era a menudo, se mordía la cutícula del pulgar hasta que sangraba. Me mantuve alejado de su camino. Mantuve la cabeza baja, alineé mi cuaderno, e hice mis llamadas. Mi territorio era el sector industrial pesado, acerías, plantas de procesamiento de alimentos, lugares que olían a azufre y grasa caliente. Era una venta difícil. No podías encantar a estos clientes. Tenías que saber tus matemáticas y tenías que presentarte con botas con punta de acero, no con mocasines. El problema comenzó en noviembre. Había estado trabajando en un cliente potencial durante 6 meses. Era un proyecto masivo de modernización para una planta de envasado farmacéutico justo a las afueras de los límites de la ciudad. Necesitaban reemplazar todo su sistema de admisión y escape para cumplir con las nuevas regulaciones federales. Era el tipo de trabajo que podía completar la cuota de un año de un solo golpe. La estructura de comisiones en mi contrato, el que había firmado 5 años antes y que se había respetado desde entonces, era sencilla. Recibía un salario base que era modesto, y una comisión del 3% sobre las ventas brutas. Para cualquier cosa que superara el $1.000.000, la comisión saltaba al 4% sobre el monto total. Era una cláusula aceleradora diseñada para incentivarnos a perseguir a los peces gordos. El proyecto farmacéutico estaba valorado en $1.200.000. Hice las cuentas en el reverso de un sobre una noche en mi cocina. El 4% de $1.200.000 era $48.000. Después de impuestos, eso pagaría el resto de la matrícula de Sara para el año, y pondría un techo nuevo en la casa, que había estado goteando desde las lluvias de primavera. No era solo dinero, era un respiro.
Era la capacidad de dormir toda la noche sin hacer aritmética mental sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Trabajé ese trato como si mi vida dependiera de ello. Conduje a la planta 14 veces. Caminé por el tejado con su gerente de instalaciones, un tipo llamado Miller, que no confiaba en los vendedores. Medí yo mismo los conductos. Me senté en su sala de conferencias y marqué planos hasta que mis ojos se nublaron. Silas, como era de esperar, fue inútil. ¿Por qué está tardando tanto, Ewan?, me preguntó una tarde apoyado en la pared de mi cubículo. Se estaba mordiendo el pulgar. Estás quemando gasolina y tiempo. Solo ofréceles un 10% de descuento y ciérralo. No puedo hacer eso, Silas, dije sin levantar la vista de mis esquemas. Si bajo el precio un 10% perdemos el margen y el acelerador de comisión no se activa. Además, no quieren un descuento, quieren la garantía de que el sistema no fallará. Es una venta de confianza. La confianza no paga la factura de la luz, se burló Silas. El volumen sí. Ustedes, los de la vieja escuela, piensan demasiado las cosas. Se marchó dejando un ligero aroma a colonia cara, y ese olor subyacente de la oficina. El fuerte sabor metálico del ozono de la gran fotocopiadora al final del pasillo. Ese olor, ese seco aroma cargado de estática a tóner caliente y papel, siempre parecía ser más pesado en el aire cuando Silas estaba cerca. Lo ignoré. Yo conocía a Miller. Si ofrecía un descuento demasiado pronto, él pensaría que el producto era barato. Me mantuve firme. 2 semanas antes de Navidad, Miller me llamó. Muy bien, Ewan, dijo. Su voz era áspera, distorsionada por la mala recepción dentro de la planta. Tú ganas. La Junta aprobó el presupuesto. Envía el contrato final. Colgué el teléfono, y me quedé sentado un buen rato. La oficina estaba en silencio. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Tomé mi bolígrafo, un pesado Parker de acero inoxidable que tenía desde hacía una década, y lo hice sonar una vez. Fue un sonido mecánico y sólido. Clic, listo. Preparé el papeleo. Verifiqué cada cifra. El valor total del contrato era de $1.178.000. La comisión era exactamente $47.120. Envié el contrato firmado al departamento de facturación. Vi la actualización del registro de ventas en el servidor compartido. Mi nombre, el nombre del cliente y ese hermoso número de 7 cifras. Silas pasó por mi escritorio 1 hora después. Se detuvo. Miró la pantalla, luego me miró a mí. No sonrió. No dijo buen trabajo. Solo frunció el ceño, se mordió el pulgar y entró en su oficina, cerrando la puerta. Esa debería haber sido mi primera advertencia. El periodo de pago llegó y se fue. Revisé mi cuenta bancaria. El salario base estaba allí. La comisión no. Me dije a mí mismo que era un retraso en el procesamiento. Estas cosas pasaban, especialmente con un trato de este tamaño. Esperé otras 2 semanas. Llegó el siguiente ciclo de pago. Todavía nada. Caminé por el pasillo hasta la oficina de recursos humanos. La gerente de recursos humanos era una mujer llamada Brenda. Brenda había sobrevivido a la adquisición haciéndose invisible. Era bastante amable, pero tenía la energía nerviosa de un animal de presa, escaneando constantemente en busca de halcones. Hola, Brenda, dije apoyándome en el marco de su puerta. Creo que ha habido un fallo con la comisión para el proyecto farmacéutico. Ha pasado un mes. Brenda no levantó la vista de su teclado. Siguió tecleando con los hombros encorvados. Necesitas hablar con Silas, Ewan. ¿Silas? ¿Por qué? Es un problema de nómina. No es un problema de nómina, dijo bajando la voz a un susurro. Finalmente me miró y vi genuina lástima en su rostro. Solo habla con Silas. Él le puso un bloqueo. Una sensación de frío comenzó en el centro de mi pecho. No una caída repentina, sino una congelación lenta y progresiva. Volví a mi escritorio. Alineé mi cuaderno. Alineé mi bolígrafo. Luego me levanté y caminé hacia la oficina de Silas.
La puerta estaba abierta. Estaba al teléfono, riéndose de algo. Me vio, levantó un dedo, y terminó su llamada a un ritmo pausado. Eso era claramente una jugada de poder. Colgó y giró su silla hacia mí. Ewan, ¿qué pasa? La comisión por el trato farmacéutico, dije. Brenda dice que le pusiste un bloqueo. Ah, eso. Se echó hacia atrás, juntando las manos detrás de la cabeza. Sí, necesitamos discutir eso. Hay un problema con el cálculo. No hay problema, dije manteniendo mi voz nivelada. 3% de base, 4% por encima del millón. El contrato supera el millón. Las matemáticas son sencillas. Bueno, verás, ese es el problema, dijo Silas. Se inclinó hacia adelante, su rostro componiéndose en una máscara de falsa preocupación. Los socios de capital privado, la gente de arriba, han estado revisando los contratos heredados. El tuyo es un contrato heredado, Ewan. La cláusula aceleradora no es sostenible. Fue un error en la redacción original hace años. No podemos pagar el 4%. Elimina nuestra rentabilidad en los gastos generales de la unidad. Está en mi contrato, dije. Se ha respetado durante 5 años. Fue un error, repitió, más duro esta vez. Lo estamos corrigiendo. Vamos a pagarte un 2% fijo. Ese es el nuevo estándar para el equipo de ventas. Hice las cuentas al instante. El 2% de 1.100.000 era aproximadamente $23.000. Estaba tratando de reducir mi pago a la mitad. No puedes hacer eso, dije. Vendí ese trabajo basándome en el incentivo. Yo hice el trabajo. No puedes cambiar los términos después de que se firma el trato. Silas suspiró como si yo fuera un niño lento. Ewan, escúchame. La empresa se está reestructurando. Necesitamos jugadores de equipo. Si te pagamos esos $47.000, tenemos que recortar presupuesto en otro lugar. Tal vez despedir a un técnico. No quieres eso en tu conciencia, ¿verdad? Era una mentira tan transparente y manipuladora que casi me río. Pero no me reí. Pensé en la factura de la matrícula que estaba sobre la encimera de mi cocina. Quiero lo que me gané, Silas. Tengo un contrato firmado. Su expresión se oscureció. La falsa amabilidad se evaporó. Ya veremos. Lo elevaré a la dirección. Me despidió con un gesto de la mano. Volví al trabajo, pero la concentración había desaparecido. Pasé los siguientes 3 días en una niebla de ansiedad. Saqué mi copia de mi acuerdo de empleo de mi archivador en casa. Lo leí. El lenguaje era claro. Cláusula aceleradora efectiva inmediatamente después de que las ventas brutas superen. No había ambigüedad. El viernes por la tarde a las 4 p.m., un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada. Asunto: enmienda de contrato urgente. Era de recursos humanos con copia a Silas. Por favor, venga a la sala de conferencias inmediatamente. Agarré mi cuaderno. Agarré mi bolígrafo Parker de acero. Caminé por el pasillo. El olor a ozono de la sala de copias era intenso hoy, agudo y punzante en mis fosas nasales. Me recordó a las tormentas eléctricas que solíamos tener en verano, del tipo que rompían el calor pero dejaban daños a su paso. Entré en la sala de conferencias. Silas estaba allí. Brenda estaba allí, mirando su regazo. Y había una tercera persona, un abogado que no reconocí, un hombre de traje gris que parecía aburrido. Silas no me ofreció asiento. Siéntate, Ewan, dijo. Me senté. Puse mi cuaderno sobre la mesa. Lo alineé con el borde. Saqué mi bolígrafo y lo coloqué paralelo al cuaderno. Hemos revisado tu situación, dijo Silas. Empujó un documento hacia mí. Era una sola hoja de papel densamente empaquetada con texto. Este es un acuerdo mutuo para modificar tu plan de compensación. Retroactivo al inicio de este trimestre. Estandariza tu comisión al 2%. Corrige el error administrativo en tu contrato heredado. ¿Y si no lo firmo?, pregunté. Silas sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos.
Entonces tenemos que terminar tu empleo por causa justificada, insubordinación, negativa a aceptar la política de la empresa. Y si te despedimos por causa justificada, Ewan, obtienes 0 comisión, no el 2%, 0. Y lucharemos contra tu reclamo de desempleo. Eres una reliquia cara, Ewan añadió. Las palabras cayeron como piedras. Y honestamente te estamos haciendo un favor al permitirte conservar el salario base. Así que solo firma la renuncia, y deja de actuar como si te hubieras ganado ese dinero. Miré el papel. Era un ultimátum. Renunciar a $24.000 o perder el trabajo y la totalidad de los $47.000. Sabían que tenía una hipoteca. Sabían lo de la escuela de Sara. Habían usado mi vida en mi contra. El abogado revisó su reloj. Brenda se movió en su asiento. Esto es ilegal, dije suavemente. Es un empleo a voluntad, dijo el abogado. Su voz era seca como arena movediza. Podemos cambiar los términos de empleo en cualquier momento. Puedes aceptar los nuevos términos o puedes renunciar. Esas son las opciones. Miré a Silas. Estaba mordiéndose el pulgar otra vez. Una pequeña gota de sangre se estaba formando cerca de la uña. Parecía seguro. Él tenía todas las cartas. Yo tenía 52 años. Conseguir un nuevo trabajo en este mercado, a mi edad, con un despido por insubordinación en mi historial. Sería una pesadilla. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Un ritmo frenético y enjaulado. Necesitaba ese dinero. Pero más que eso, necesitaba el trabajo para seguir pagando las cuentas mientras buscaba otra cosa. Si me iba ahora, lo perdía todo. Necesito leerlo, dije. Es jerga estándar, dijo Silas, molesto. Solo firma. Leo todo lo que firmo, dije. Así es como hago mi trabajo. Silas puso los ojos en blanco y revisó su teléfono. Bien, tienes 5 minutos. Tengo hora del té. Tomé el documento. Ajusté mis gafas. Comencé a leer. El documento se titulaba Ajuste de compensación y liberación de reclamos. Era desagradable. Afirmaba que yo reconocía que la tasa de comisión anterior era un error. Afirmaba que aceptaba la nueva tasa del 2%. Afirmaba que renunciaba a cualquier derecho a demandar por salarios atrasados. Era una rendición total. Leí despacio. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido de la ventilación y el sonido húmedo de Silas mordiéndose la cutícula. Párrafo 1. Definiciones. Párrafo 2. La nueva tasa. Párrafo 3. La renuncia. Llegué al final de la página. Había una sección para observaciones del empleado, adendas, seguida de la línea de firma. Era una pequeña casilla, generalmente destinada a cosas como copia recibida o aclaraciones menores. Mi mente estaba acelerada. Sentí una oleada de ira tan caliente que casi me marea, pero la forcé a bajar. La forcé a entrar en la parte fría y lógica de mi cerebro, la parte que organizaba papeles y calculaba la resistencia del flujo de aire. Eran arrogantes. Eran perezosos. Silas estaba revisando su teléfono. El abogado estaba mirando por la ventana. Brenda estaba mirando sus zapatos. No me estaban vigilando. Solo estaban esperando el resultado. Apreté mi bolígrafo. El pesado acero inoxidable se sentía frío en mi mano. ¿Tienen algún problema con el párrafo 4? Pregunté señalando una sección al azar. Silas ni siquiera levantó la vista. Es estándar, Ewan. Solo firma. De acuerdo, dije. Voy a firmar. Bajé la cabeza. Moví mi mano hacia el papel. No firmé inmediatamente. En su lugar, moví mi bolígrafo a las líneas en blanco en la sección de observaciones. Escribí rápidamente. Mi letra es pequeña, precisa y muy legible. Escribí una sola oración. Una oración que cambió el significado de todo el acuerdo. Luego, debajo de esa frase en el recuadro designado, firmé mi nombre. Ewan J. Miller. Puse la tapa a mi bolígrafo. El clic sonó fuerte en la habitación.
¿Terminaste?, preguntó Silas. Terminé, dije. Deslicé el papel de vuelta sobre la mesa. Silas no lo leyó. Ni siquiera miró el texto. Vio la firma en la parte inferior, sonrió con suficiencia y arrebató el papel. ¿Ves? Fue tan difícil. Se puso de pie, entregándole el papel a Brenda. Archiva esto, procesa su cheque del 2%. Ewan, vuelve al trabajo. Salió de la habitación sin mirar atrás. El abogado lo siguió. Brenda recogió sus archivos. Hizo una pausa por un segundo, mirándome con esa misma lástima. Lo siento, Ewan, susurró. Está bien, Brenda, dije con calma. Solo haz lo que tengas que hacer. Ella se fue. Me senté solo en la sala de conferencias por un momento. Mis manos temblaban ahora. La adrenalina se estaba estrellando. Acababa de jugármelo todo a la suposición de que Silas era tan descuidado como codicioso. Me levanté, alineé la silla con la mesa, y salí. Volví a mi escritorio. Continué mi trabajo. 2 días después el depósito llegó a mi cuenta, $23.000, menos de la mitad de lo que se me debía. Pagué las cuentas inmediatas. Envié un cheque a la Facultad de Veterinaria. Seguí trabajando. Me presenté a tiempo. Hice mis llamadas. Actué como un perro apaleado. Silas se regodeaba. Pasaba por mi escritorio y hacía comentarios. Me alegra que te hayas adaptado al programa, Ewan. Verás, la adaptación es clave. No dije nada. Solo limpié mis gafas y asentí. Por dentro estaba contando. Necesitaba que pasara una cantidad de tiempo específica. Necesitaba que el ciclo de pago se cerrara por completo, para que la transacción fuera un registro permanente. Necesitaba que se sintieran seguros. El ambiente en la oficina empeoró. Envalentonado por mi sumisión, Silas comenzó a presionar a los otros representantes. Recortó los presupuestos de viaje. Cambió las estructuras de comisiones para los chicos más jóvenes. Estaba destrozando el departamento para impulsar los márgenes a corto plazo, probablemente para asegurarse un bono para sí mismo. No sabía que dentro del cajón de mi escritorio, tenía una fotocopia del documento que había firmado. Brenda, en su prisa o quizás por su culpa, había dejado el original en el cristal de la fotocopiadora durante unos 3 minutos antes de archivarlo. Yo había pasado, lo había visto y había hecho una copia. El olor a ozono, ese agudo olor eléctrico. Era el aroma de la fotocopiadora, y era el aroma de mi póliza de seguro. Esperé 2 semanas. Un martes por la mañana, exactamente 14 días después de firmar el documento, entré en la oficina. No fui a mi cubículo. Fui directamente a la sala de descanso, me serví una taza del terrible café de la máquina expendedora, y luego caminé hacia la oficina de Silas. Él estaba allí con los pies sobre el escritorio, leyendo una revista de deportes. Silas, dije. Me miró molesto. ¿Qué pasa ahora? Estoy ocupado. Estoy muy ocupado. Estoy renunciando, dije. Con efecto inmediato. Se echó a reír, una risa corta y ruda. De acuerdo, bueno, no esperes una indemnización por despido. Renuncias, no obtienes nada. No necesito un paquete, dije. Solo necesito mi cheque final, y el resto de mi comisión. Frunció el ceño bajando la revista. ¿Qué resto? Te pagamos. Firmaste el acuerdo. Obtuviste el 2%. Firmé el acuerdo, dije. Pero creo que deberías leerlo de nuevo. No necesito leerlo, espetó. Yo lo escribí. En realidad, dije, el abogado lo escribió, pero yo agregué una adenda, y tú la aceptaste. No acepté nada, dijo, su rostro se contrajo. Contrafirmaste la copia archivada, Silas. Y procesaste el pago basándote en ese documento, eso constituye la aceptación de los términos. Sal de aquí, dijo. Sal antes de que llame a seguridad. Me estoy yendo, dije. Pero enviaré una carta de demanda al departamento legal por el saldo restante, más los cargos por penalización. Estás delirando, escupió. Me di la vuelta, y me alejé.
Empaqué mi caja. Tomé mi grapadora, mi foto enmarcada de Sara, y mi cuaderno. Dejé el portátil de la empresa. Mientras caminaba hacia el ascensor, pude escuchar a Silas gritando a Brenda: «Tráeme el archivo de Ewan». Ahora. Presioné el botón de bajar. Mi corazón estaba ligero. Por primera vez en meses, no sentía el peso de la oficina sobre mis hombros. Sentí el metal fresco y liso de mi bolígrafo Parker en mi bolsillo. Entré en el ascensor, las puertas se cerraron aislando el olor a ozono y estrés. Sabía exactamente lo que estaba pasando arriba. Sabía que Brenda estaba sacando el archivo frenéticamente. Sabía que Silas se lo estaba arrebatando de las manos. Sabía que sus ojos estaban escaneando la página, buscando la firma. Y sabía el momento en que la vería, porque lo que yo había escrito no era solo una queja. Era una cláusula contractual. Y debido a que fueron demasiado arrogantes para leerla, y debido a que habían actuado sobre el contrato pagándome la cantidad menor, se habían obligado legalmente a mis términos. Salí a mi coche, puse mi caja en el asiento del pasajero, y conduje a casa. Hice un sándwich. Me senté en mi porche. Aproximadamente una hora después, sonó mi teléfono. No era Silas. Era el abogado. «Señor Miller», dijo. Su voz ya no era seca. Estaba tensa, controlada. «Tenemos su archivo personal frente a nosotros». «Buenas tardes», dije agradablemente. «Vemos una irregularidad en el documento firmado». «Ninguna irregularidad», dije. «Es muy clara. Está en la sección de observaciones, justo encima de la línea de firma». Usted añadió una frase. Lo hice. Y su cliente aceptó el contrato al procesar el pago, y continuar mi empleo durante 2 semanas bajo esos términos. Eso es cumplimiento de contrato. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué quiere?, preguntó el abogado. Quiero que cumplan el acuerdo, dije. El acuerdo completo. El silencio se estiró de nuevo. Casi podía oírlos sudar. Podía imaginar a Silas al fondo con el rostro morado, mordiéndose el pulgar hasta dejarlo en carne viva. Colgué. Sabía que la pelea no había terminado, pero sabía que los tenía. Había usado su propia arma, el papeleo, la burocracia, la pura indiferencia al detalle en su contra. Ahora, solo tenía que esperar el cheque. Pero para entender por qué estaban tan aterrorizados, tienen que entender exactamente lo que escribí. No era solo una demanda de dinero. Era una trampa. Una trampa que activó una cláusula de auditoría específica que requería el propio manual de cumplimiento de la empresa. Yo había pasado 18 años leyendo los manuales. Conocía las reglas mejor que ellos. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de buen café, el que preparé yo mismo, y esperé. A las 10 de la mañana, llegó un mensajero. Me entregó un sobre grande. No era un cheque. Era una carta de cese y desista. Iban a jugar duro. Estaban alegando fraude. Afirmaban que yo había desfigurado propiedad de la empresa. Estaban amenazando con demandarme por los $23.000 que ya me habían pagado. Leí la carta. La alineé con el borde de la mesa. Saqué mi bolígrafo. Sonreí. Realmente no lo entendían. Pensaban que se trataba de una comisión de ventas. No se daban cuenta de que al impugnar el contrato ahora, estaban abriendo una puerta que desearían desesperadamente haber mantenido cerrada. Tomé mi teléfono y marqué un número. No un abogado, no la Junta Laboral. Marqué el número de la oficina del Inspector General del Estado para Obras Públicas. Hola, dije cuando la recepcionista contestó. Mi nombre es Ewan Miller. Me gustaría informar sobre una violación del cumplimiento de contratación federal con respecto al proyecto farmacéutico Redstone, y tengo los documentos para probarlo. Porque esa era la otra cosa sobre el trato farmacéutico. No era solo un trabajo comercial. Implicaba dinero de subvenciones gubernamentales para mejoras de energía verde. Y para obtener ese dinero, el contratista, Clear Flow Systems, tenía que certificar que todas las prácticas laborales y estructuras de compensación cumplían con estándares federales específicos.
Al alterar ilegalmente mi comisión para evitar pagar un equivalente al salario prevaleciente, no solo me habían estafado a mí, habían cometido fraude de subvención. Y la oración que agregué al contrato era la clave que los encerraba en ese fraude. Tomé un sorbo de mi café. Sabía perfecto. Estaba listo para el final del juego. La carta de cese y desista estuvo sobre la mesa de mi comedor durante 2 días. Era un documento grueso y furioso impreso en papel grueso, lleno de palabras como difamación, interferencia dolosa e incumplimiento de confidencialidad. Exigía que me retractara de mis declaraciones, devolviera toda la propiedad de la empresa, lo cual ya había hecho, y cesara la comunicación con cualquier entidad gubernamental. No me retracté de nada. No llamé a un abogado. Simplemente fui a la ferretería. Compré 3 cubetas de sellador para techos y una nueva escalera extensible. Si iba a estar desempleado y bajo asedio, finalmente iba a arreglar la gotera en el dormitorio principal. Arriba, en el techo, el aire era diferente. Era frío y fresco, olía a hojas mojadas, y a humo de madera de la chimenea a 2 casas de distancia. No olía a ozono. No olía a miedo. Pasé 3 días allí arriba, raspando el alquitrán viejo y aplicando el sellador fresco. Fue un trabajo metódico. Raspar, limpiar, aplicar, alisar, líneas paralelas, todo en orden. Mi teléfono sonó constantemente. Lo dejé ir al buzón de voz. Primero fue el abogado de la empresa, luego Brenda de Recursos Humanos, sonando sin aliento y aterrorizada, pidiéndome que por favor les devolviera la llamada. Luego finalmente Silas. Silas dejó 5 mensajes de voz. El primero fue agresivo: Ewan, estás cometiendo un gran error. El tercero fue de negociación: mira, tal vez podamos negociar una indemnización por despido. El quinto fue puramente maníaco: necesitas contestar el teléfono, Ewan. No entiendes lo que has hecho. Yo entendía exactamente lo que había hecho. Al 4.º día, un sedán se detuvo en mi entrada. No era un coche de empresa. Era un Ford Taurus negro con placas gubernamentales. Una mujer salió. Tenía unos 40 años, vestía un blazer azul marino funcional, y llevaba un portafolio de cuero. Parecía no tener sentido del humor, que era exactamente lo que esperaba. Bajé la escalera, limpiándome las manos con un trapo. «Señor Miller», preguntó. «Ese soy yo. Soy la agente Kowalski, oficina del inspector general. Usted llamó sobre el cumplimiento de la subvención farmacéutica Redstone». «Así es», dije. «¿Quiere un poco de café? Está recién hecho». Nos sentamos en la mesa de mi cocina. Alineé mis posavasos. Coloqué el azucarero en el centro exacto de la mesa. La agente Kowalski abrió su portafolio y sacó un bloc de notas. «Usted alega que Clearflow Systems está falsificando informes salariales para cumplir con los requisitos de subvenciones federales», dijo. «Esa es una acusación seria». «Lo es», asentí. «El proyecto Redstone está financiado por la Ley de Infraestructura Verde. Esa ley exige que todos los contratistas paguen salarios prevalecientes y respeten las estructuras de comisiones existentes para mano de obra calificada y ventas de ingeniería, para prevenir la subcotización depredadora. Si alteran la compensación retroactivamente para inflar los márgenes, están violando los términos de la subvención. Es fraude». «¿Y tiene pruebas?» «Tengo el contrato», dije. «Y tengo la modificación que me obligaron a firmar, pero, más importante aún, tengo la prueba de que aceptaron mis términos, que establecían explícitamente que la reducción salarial era una violación». Ella me miró perpleja. «¿Aceptaron términos que indicaban que estaban violando la ley?» «No fue intencional», dije, «pero lo hicieron». Caminé hacia mi archivador, y saqué la fotocopia del documento que había firmado en esa sala de conferencias estéril, la del olor a ozono. Se la deslicé por la mesa. Ella lo leyó. Sus ojos escanearon la jerga estándar. Los párrafos de jerga legal diseñados para despojarme de mis derechos. Luego sus ojos llegaron al final de la página. Se detuvo. Se inclinó. Una sonrisa lenta y pequeña apareció en su rostro. «¿Procesaron la nómina basándose en esto?», preguntó. «Lo hicieron».
El cheque se cobró hace 2 semanas y nadie señaló esto. Silas tenía prisa, dije. Quería llegar a su hora del té. La agente Kowalski cerró su cuaderno. Me miró con un respeto recién descubierto. Señor Miller, dijo, creo que necesito hacer una visita a su antiguo empleador. ¿Estaría dispuesto a venir para una declaración formal? Estaré encantado, dije. En realidad, dijo, revisando su reloj. Me dirijo allí ahora para asegurar sus registros, antes de que tengan la oportunidad de extraviar algo. Como usted es el denunciante, su presencia no es necesaria, pero se quedó en silencio, mirando el documento de nuevo. Podría ser útil si estuviera allí para identificar a los firmantes originales. Me puse mi mejor chaqueta. Puse mi bolígrafo Parker en mi bolsillo. Condujimos hasta la torre de cristal en su coche. Volver a entrar en ese edificio se sintió surrealista. Solo habían pasado unas pocas semanas, pero parecía toda una vida. La recepcionista levantó la vista, me vio, y sus ojos se abrieron de par en par. Comenzó a buscar el teléfono, pero la agente Kowalski mostró su placa. No haga ninguna llamada, dijo Kowalski con calma. Vamos a la suite ejecutiva. Subimos en el ascensor. El silencio era pesado. El olor del edificio me golpeó de nuevo. Ese aire reciclado, el ligero aroma a limpiador de alfombras y tóner, pero esta vez no me revolvió el estómago. Esta vez, yo era el que traía la tormenta. Caminamos directamente más allá de los asistentes, y entramos en la sala de conferencias principal, la misma donde me habían deslizado el papel sobre la mesa. Silas estaba allí. También estaba el abogado de la empresa, el hombre con la voz seca, y un hombre nuevo, alguien mayor, en un traje muy caro. Este debía ser el socio de capital privado. Estaban en medio de una discusión acalorada, con papeles esparcidos sobre la mesa. Cuando entramos, la habitación se quedó en silencio absoluto. ¿Quién es usted?, ladró el socio. No puede simplemente entrar aquí. Oficina del Inspector General Federal, anunció Kowalski, colocando su placa sobre la mesa. ¿Y conocen al señor Miller? Silas parecía haber visto un fantasma. Su rostro estaba pálido, sudoroso. Estaba mordiéndose el pulgar tan fuerte que pude ver una mancha de sangre en su puño. Esto es acoso, dijo el abogado, poniéndose de pie. Ya hemos enviado una orden de cese y desista a este antiguo empleado. Está descontento y... Siéntese, dijo Kowalski. No fue un grito, fue una orden. El abogado se sentó. Estamos investigando un informe de fraude de subvención con respecto al contrato Redstone, dijo Kowalski. Específicamente la manipulación de las comisiones de ventas para eludir los límites de gastos generales. Eso es ridículo, dijo el socio, mirando a Silas. Cumplimos con todos los estándares de cumplimiento. Corregimos un error administrativo en el contrato del señor Miller. Él estuvo de acuerdo. Firmó la renuncia. Yo firmé, dije. Mi voz era tranquila. Me acerqué a la mesa. No me senté. Me quedé parado en el extremo, mirándolos. Pero ustedes no leyeron lo que firmé. Lo leímos, gritó Silas. Su voz se quebró. Era el formulario estándar. Muéstrales, Silas, dije. Muéstrales el documento. El que archivaste. El que usaste para cortar mi cheque. Silas miró al socio. El socio asintió con los ojos fríos. Silas torpemente tomó una carpeta frente a él. Sus manos temblaban. Sacó la hoja de papel. Está justo aquí, dijo Silas. Él lo firmó. Ewan J. Miller. Lee la sección sobre la firma, dije. El recuadro de observaciones. Silas miró hacia abajo. Entrecerró los ojos. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido del disco duro en la esquina. Dice, Silas comenzó, luego se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Léelo, exigió el socio. La voz de Silas era un susurro. Dice, adenda A. La aceptación de este pago reducido constituye la admisión de la empresa de que la deuda original sigue siendo válida.
El saldo restante de $24.120 se reconoce como vencido y pagadero a 30 días neto. El incumplimiento del pago del saldo anula esta renuncia y constituye una confesión de incumplimiento de la Regulación Federal 52.22-4 de fraude de subvención. Silencio. Silencio aplastante y absoluto. El socio le arrebató el papel de la mano a Silas. Lo leyó él mismo. Su rostro pasó de rojo a un tono aterrador de morado. Miró al abogado. ¿Viste esto?, siseó el socio. El abogado parecía enfermo. Yo preparé el formulario en blanco. No revisé la copia ejecutada. Silas dijo que él se encargó. Dijo que el empleado solo firmó. Ustedes procesaron el cheque, dije suavemente. Me pagaron los $23.000. En derecho contractual, eso es cumplimiento. Aceptaron la contraoferta. Al pagarme la cantidad menor, legalmente acordaron que era solo un pago parcial, y que estaban admitiendo el fraude si no pagaban el resto. Miré a Silas. Había dejado de morderse el pulgar. Solo estaba mirando la mesa. Dándose cuenta de que su vida había terminado. Intentaste robarme $47.000, dije. Y porque fuiste demasiado arrogante para leer una sola frase, acabas de admitir ante el gobierno federal que estás defraudando una subvención de varios millones de dólares. La agente Kowalski se adelantó. Si ese documento es la base de sus registros de nómina, le dijo al socio, entonces han certificado legalmente que están en incumplimiento, lo que significa que la subvención Redstone se suspende inmediatamente pendiente de una auditoría completa. Incautaremos sus servidores ahora. El socio me miró. No quedaba arrogancia, solo cálculo. Sabía cuánto valía el trato Redstone. Sabía cuánto costaría una investigación federal por fraude. Destruiría la reputación de la firma. Mataría el precio de las acciones. Todos fuera, dijo el socio. Excepto el señor Miller y la agente. Silas, sal, añadió, su voz como hielo. Silas se puso de pie. Me miró una última vez. Ya no había odio en sus ojos, solo conmoción. Salió de la habitación, y noté que olvidó su teléfono sobre la mesa. Era un hombre caminando hacia su ejecución. El abogado lo siguió, mirando el suelo. Cuando la puerta se cerró, el socio se volvió hacia la agente Kowalski. ¿Cómo arreglamos esto? Yo no puedo arreglar su fraude, dijo Kowalski. Pero el señor Miller aquí parece tener un reclamo contractual válido por salarios no pagados. Eso es un asunto civil. El fraude es criminal a menos, por supuesto, que fuera un error administrativo que se rectifique de inmediato. Ella me miró. Me estaba dando la apertura. Parece, dije mirando al socio, que hubo un malentendido. Silas parecía pensar que mi comisión era un error. Pero claramente basado en la adenda que escribí, y que ustedes aceptaron, la empresa siempre tuvo la intención de pagar el monto total. El socio no dudó. Era un depredador, y supo cuando fue atrapado. Sacó una chequera del bolsillo interior de su chaqueta. ¿El saldo era $24.000? Preguntó. Más intereses, dije. Y honorarios legales, y una tarifa de consultoría por el tiempo que he pasado corrigiendo sus registros de cumplimiento. No parpadeó. ¿Cuánto? $80.000, dije. En total, y una carta de recomendación que indique que renuncié en buenos términos. Era casi el doble de lo que me debían, pero era una fracción de lo que perderían si Kowalski presentaba formalmente los cargos de fraude esa tarde. El socio escribió el cheque. Lo arrancó con un rasguido fuerte que resonó en la habitación. Lo deslizó sobre la mesa. ¿Y la investigación?, preguntó a Kowalski. Kowalski miró el cheque y luego el documento. Si el empleado recibe el pago completo de acuerdo con los términos originales del contrato, entonces la confesión de incumplimiento en su adenda es discutible. Todavía necesitaré revisar sus libros durante los próximos 6 meses, pero no cerraré el sitio Redstone hoy. Recogió el documento, el que tenía mi letra, y lo puso en su portafolio. Me quedaré con el original, dijo. Para mis archivos. Tomé el cheque. Lo alineé con el borde de la mesa. Revisé la fecha. Revisé la firma.
Gracias, dije. Me di la vuelta y salí. Pasé por la oficina de Silas. Estaba empacando una caja. Seguridad estaba de pie en la puerta vigilándolo. Levantó la vista mientras pasaba. Parecía pequeño. Parecía una línea en una hoja de cálculo que acababa de ser eliminada. No me detuve. No dije nada. Simplemente hice sonar mi bolígrafo Parker una vez, un sonido mecánico sólido, y seguí caminando. El viaje en ascensor hacia abajo fue rápido. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, el aire entró precipitadamente. No estaba reciclado. Era el aire de la calle, que olía a escape, a café y a lluvia. Olía a real. Conduje directamente al banco. Deposité el cheque. La cajera levantó una ceja ante la cantidad, pero yo solo sonreí, y le dije que había tenido una semana muy productiva. Luego conduje a casa. Terminé el techo esa tarde. Me senté en la cima de mi casa, mirando el vecindario. Podía ver la escuela primaria, la tienda de comestibles, y el horizonte distante donde se alzaba la torre de cristal. Saqué mi teléfono, y llamé a Sara. Hola, papá, contestó. Sonaba cansada. Se acercaban los exámenes. Hola, cariño, dije. Solo quería avisarte que transferí el dinero de la matrícula para el próximo semestre también. Hubo una pausa. Papá, ¿estás seguro? ¿Puedo pedir otro préstamo? Estoy seguro, dije. El trabajo salió bien. Estamos bien. Tú solo concéntrate en esos animales. Gracias, papá. Eres el mejor. Colgué. El sol se estaba poniendo. La luz se estaba volviendo ese púrpura profundo y magullado que ocurre justo antes del crepúsculo. Miré mis manos. Estaban manchadas de alquitrán de techo. Estaban ásperas, pero no temblaban. Pensé en Silas. Pensé en el socio. Pensé en los millones de dólares moviéndose a través de cables invisibles, controlados por personas que nunca tocaron las cosas que vendían. Pensaron que podían borrarme porque yo era callado. Pensaron que porque alineaba mis bolígrafos y seguía las reglas era débil. Olvidaron que las reglas son un arma de doble filo. Si sostienes la hoja correctamente puedes cortar cualquier cosa. Yo tenía mi dinero. Tenía mi dignidad. Y tenía un techo que no goteaba. Eso era suficiente. Bajé la escalera, limpié mis cepillos, y puse todo de nuevo en su lugar, paralelo, organizado, listo para lo que viniera después.